además Laura. Capital Radio. Muy buenas, queridos oyentes de nuestro programa Conectando Contigo. Nos acompaña en realización David Ramos Rivero. David, gracias. Les habla Alfonso Caride. Comenzamos. Una nación no se pierde porque unos la ataquen, sino porque quienes la aman no la defienden. Blas de Lezo y Olavarrieta. Amnistía y golpe de Estado. España no se vende, España se defiende. David, gracias por ponernos este corte sobre el cual después comentaremos y que creo que tiene un interés muy trascendental en este momento tan complicado. Ha llegado la hora de decir basta, basta de guerra entre hermanos, basta de españoles de primera y españoles de segunda. Estamos hartos del juego sucio del Partido Socialista, hartos del chantaje permanente y de ver impotentes como la sociedad catalana y española se rompe ante nuestros ojos mientras España paga sus deudas. Ya no hay posibilidad de reconciliación entre España y el PSOE. Ya no hay margen para el entendimiento con este gobierno golpista, sostenido por los enemigos de España y cuya única misión ha demostrado ser la de reabrir todas las heridas posibles en nuestro país. Su corrupción y represión contra los españoles será respondida con una movilización constante, porque una vez consumado el golpe, la única salida es la revuelta. ¡Viva España! Bueno,
Cuando vi el vídeo de esta joven patriota en plena acción, la verdad es que dije, por fin los jóvenes han despertado y se ponen al frente, que nos hace mucha falta en este momento tan complicado. Vamos a hablar sin pelos en la lengua, como siempre. Tenemos invitados de lujo hoy que, bueno, relatarán la situación que estamos viviendo, la que hemos pasado estos días, la que ayer en Santa Cruz de Tenerife, en el Parque La Granja, ocurrió con una masiva manifestación, concentración pacífica, donde miles de personas acudimos, convocadas por el Partido Popular, pero bueno, apoyadas en este caso también por Vox desde Santiago Abascal, que bueno, ha tomado como norma dentro del tiempo que estamos pasando y que está por venir, el de apoyar a cualquier tipo de manifestación, concentración o acción en contra de la amnistía y de este gobierno, y yo creo que muy acertadamente, porque creo que es momento de la sociedad civil, es el momento que los ciudadanos demostremos a este gobierno y a todos los que nos rodean, porque muchas veces, primero, a quien tenemos que demostrarle nuestra posición y que no queremos que pase lo que está pasando, es a los que están a nuestro entorno, a nuestros compañeros de trabajo. Tenemos que hablar, tenemos que dar nuestra opinión, tenemos que ser valientes, tenemos que comunicar lo que vivimos, lo que sentimos, lo que nos eriza la piel, lo que no queremos perder en nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Tenemos que enseñarles lo que está pasando. No podemos dejar el silencio, como hasta ahora ha habido un silencio sepulcral casi de décadas, donde ciertos complejos del pasado nos han hecho ser prácticamente cómplices y comparsas, por decirlo de otra manera, de todo lo que ha pasado durante estos años y que nos ha traído a donde ahora estamos. Esto no viene de ayer, esto es un largo recorrido, y escuchando a esta patriota y escuchando y viendo la cantidad de gente joven que se ha manifestado, que está ahí dándolo todo, la verdad es que sin los complejos que a lo mejor los que ya tenemos una cierta edad tenemos del pasado, bueno, que hay que respetar ciertas normas, ciertas instituciones, ciertos formalismos, ¿no? Los jóvenes lo ven de una manera muy sencilla. Ven lo que está pasando, analizan y dicen, este me está fallando y este me está defendiendo. Entonces, creo que es un buen cambio de ritmo, el que los jóvenes tomen la cabecera de la revuelta, como dicen ellos, y que nos ayuden a los mayores y a las instituciones y a los colectivos y a las asociaciones, a los sindicatos, a toda la gente que queremos protestar y defender nuestra nación, nos ayuden a llevar esa voz desde su juventud y sobre todo desde su frescura. Para hablar de todo esto, tenemos hoy como invitados en plató, tenemos a Manuel Fernández, analista con más de 30 años de experiencia en política. Manolo, muchas gracias nuevamente por venir al programa Conectando Contigo. Nada, encantado de dar la opinión y por supuesto de contribuir a que no se materialice las intenciones de un hombre que está totalmente desquiciado, ¿no? Y un psicópata absoluto que nos puede llevar a todos al desastre, ¿no? Francisco Pallero, mi mentor. Tu mentor. Recuerdo cuando me invitaste aquí al programa con la Asociación Solidaridad con La Palma, ahí empezamos nuestro encuentro. Me dijiste que ibas a decir que era escritor, coñazo, facha y coronel de infantería. Sí, coronel del ejército y para mí joven relator de derechas. Relator, joven. Sí, gracias. Sí. Gracias. Pues te veo muy optimista. Bueno, ahora hablamos. Sí, no, pero por una frase que me puse aquí, que cuando un gobierno se da un golpe de Estado a sí mismo, aquí no hay nada que hacer. Bueno, siempre hay algo que hacer. Tenemos que, en principio... Están acabados con mi optimismo y con la esperanza. Están acabando porque yo nunca había visto lo que dice Manolo Fernández. Bueno. Que un personaje
pudiera hacer lo que está haciendo y lograr lo que está haciendo. No, nunca me lo imaginé. increíble. Ahora vamos a debatir Nunca me lo sobre ello. imaginé. En una democracia, en una dictadura sí, pero en una democracia no. Vamos a dar paso también a nuestro tercer invitado, Jesús Villanueva. Bueno, él ya es habitual de esta casa, escritor, analista. Jesús, ¿cómo estás? Hoy no has podido acercarte hasta el plató por motivos personales, pero bueno, siempre estás ahí a disposición. Te lo agradezco mucho. Pues Alfonso, hola Cayero, hola Manuel Fernández y tu audiencia, en fin. ¿Cómo estoy? Bueno, pues estoy que me hierve la sangre de indignación. Y no entraré en materia hasta que tú no nos des voz en función de lo que vayamos hablando, pero ahí lo dejo en principio. Y otra cosa, ¿quién es esta señorita? ¿Dónde fue ese discurso? Porque yo en Madrid. quiero aplaudirle. Sí, Es el mejor discurso que he escuchado, de todas las mamarrachadas que he escuchado en los diferentes momentos, en los diferentes discursos pusilánimes y cobardones, como el que ayer apenas se escuchó en la manifestación en la granja, en el Parque de la Granja, con una megafonía espantosa y con una falta de aprovechamiento enorme de aquella multitud que había salido a la calle para defender la libertad y para defender la unidad de España y para defender el Estado de Derecho contra un tirano psicópata. Sí, ayer estábamos cantando Paquito el Chocolatero allí. A mí eso me dio vergüenza, la verdad. O sea, Claro, la situación no está para esas tonterías, desde luego. Pero bueno. Me he adelantado, pero no me quiero adelantar. Vale. Así que voy a ser disciplinado con el director del programa, que eres tú. Muchas gracias. Y ya me irás diciendo. Ahora, nada, haré un par de apuntes y como siempre, sabes que os dejo en el debate y, bueno, vamos dirigiendo con temas que hay que tocar. Pero bueno, aprovechando tu comentario, sí es cierto que tengo mucho interés en responderte a quién es esa chica, ¿no? Esa chica no es una chica, esa chica es un movimiento de jóvenes que acaba de nacer, que acaba de despertar. Bueno, de hecho, Pedro Sánchez los ha despertado a nuestros jóvenes. Jóvenes que están empezando a organizarse en las universidades, que están empezando a organizarse en la calle y que son nuestra punta de lanza en las protestas diarias que están produciéndose contra este traidor, y no presunto traidor, sino contra este traidor que es Pedro Sánchez y todos los que apoyan este golpe de Estado. Pues tenemos a un nutrido grupo de jóvenes que están creciendo en todas las provincias y que están defendiendo en primera línea nuestra libertad. Son jóvenes que digamos que rompen un poco con el estereotipo de la típica derecha, ¿vale? Son jóvenes que no son violentos, pero que son completamente antisistema en cuanto a la protesta, en cuanto a que no les cuesta salir a la calle a protestar si el sistema es opresor, como está convirtiéndose en este momento, ¿no? Son jóvenes, curiosamente, los del grupo en concreto se llama Revuelta, el grupo, pero bueno, lo podéis buscar en las redes e informaros, pero lo importante no es cómo se llama, lo importante es que se están juntando y que estamos creando una juventud que nos da pie a pensar que, a pesar de lo que Payo, de la negatividad de Payo, a mí me da que pensar que yo echaba en falta eso y una huelga general, que después hablamos. Echaba en falta a los jóvenes y una huelga general. Ya tenemos a los jóvenes en la calle y bueno, ya lo hablaremos de la conveniencia o no, de la posibilidad o no de esa huelga general. Pero bueno, estos jóvenes no tienen el lastre que tenemos nosotros del pasado, en el cual la Constitución, la monarquía, las instituciones, como hasta ahora conocimos desde hace 40 años, como que estaban por encima de cualquier opinión, ¿no? Ellos son críticos y bueno, y quieren que a quien deben respetar, que nos defienda en este momento, es lo que piden, ¿no? Si tú quieres mi respeto y mi admiración y mi devoción, tienes que respetarme y tienes que defenderme, ¿no? Si no defendemos la nación en este momento, pues realmente será que no estamos con la nación, ¿no? Y ahí lo dejo. Yo he de decirte una cosa, vamos a ver, yo estoy muy contento, muy feliz desde un punto de vista, es decir, que en Madrid
particularmente y de forma notoria se esté saliendo a la calle cada día en Ferraz, y que en España entera prácticamente, bueno, en todo aquel sitio donde se convocó una manifestación, la gente saliera con banderas españolas, con una intención unánime, la defensa de la nación española, la defensa de la unidad y la defensa del Estado de Derecho en contra, insisto, de este psicópata criminal llamado Pedro Sánchez Pérez Castejón, que debe acabar en prisión, que debe ser juzgado por alta traición a España y debe acabar entre rejas. Por esto que acabo de decir, estoy muy contento, pero efectivamente estaba echando en falta un discurso como el de esta joven. Pues ya lo tenemos. Fundamental. Ya lo tenemos, Manolo. Fundamental. Cuéntanos. Bueno, vamos a empezar a entrar en materia. Vamos a darle. Yo creo que ayer fue un día muy importante para España, ¿no? Un día con cierto nivel de esperanza, ¿no? El hecho de que en España, porque la derecha nunca se manifiesta, ¿no? Ese es nuestro fallo técnico, nuestro complejo. ¿Sí? El complejo, exactamente. Y esto hay que acabar con ello, ¿no? Tenemos que manifestar, pero con ningún tipo de complejo, en absoluto. No tenemos que avergonzarnos nosotros, la derecha, de haber gobernado, de haber procurado la mayor crecimiento económico de los países que gobiernan en los sistemas liberales y en los sistemas de libre comercio y libre competitividad. Y la ruina total, no hemos participado nunca en la ruina total de los países que han optado por las izquierdas, ¿no? Y ahí están todavía los ejemplos del mundo, que no hay un solo gobierno de izquierda que haya tenido prosperidad económica ni social. Esta es la realidad. Por tanto, no tenemos que tener complejos, ¿no? Yo quiero decir que ayer yo creo que ha despertado España, ¿no? Ha despertado España diciendo, ya está bien, pero ¿cómo vosotros vamos a permanecer pasivos ante una felonía total, descarada, mentirosa y absoluta de un señor que viene a darnos lecciones a la derecha, que no quiere que gobierne la derecha, porque prefiere que vengan a gobernar la izquierda, destructor de las mayores naciones del mundo, ¿no? Porque podríamos aquí hablar, bueno, podríamos sin acabar, empezando por Rusia, que acabó con todo un imperio, siguiendo por China, siguiendo por Corea del Norte y toda Sudamérica. Hoy tenemos a Sudamérica, ¿no? Bajo su yugo. Que está totalmente subyugada y cada vez más sometida a la miseria y a la opresión. Y tenemos que todavía nosotros soportar los mensajes de este señor y amenazas, bueno, pues amenazas a los que nos manifestamos. Yo ayer descubrí dos cosas. Casi 2 millones de personas en toda España que se han manifestado, en todas las ciudades importantes de España. Hay una actividad, la gente tiene ganas, o sea, la ciudadanía ha demostrado que tiene ganas de defenderse. Esto es muy importante. Y de luchar contra lo que son las intenciones de este señor, pero este señor que, bueno, ya no es este señor, y un grupo de diputados que lo apoyan y están callados como cucas, callados los diputados del Partido Socialista, que no hay un señor con la suficiente valentía que diga, oiga, vamos a debatir por lo menos la mentira que usted ha dicho, que usted se presentó a las elecciones en julio diciendo que no iba a haber amnistía porque era inconstitucional, y usted dijo que no iba a haber referendo porque era inconstitucional, y no solamente no lo dijo, sino que se metió con ese mensaje, y lo primero que hace es pactar con los terroristas, pactar con los separatistas independentistas, y no solamente le concede estas zonas totalmente inconstitucionales, sino que le da una diferenciación económica sobre el resto de España. Nos da 15.000 millones de la deuda de momento. Le da la autonomía de requisar los impuestos a Cataluña, para luego el resto de España tener que soportar los gastos generales de la nación. Y el resto de España podemos estar pasivos ante esto. Tenemos que despertar. No nos olvidemos que eso está siendo lo más notorio. Pero después tenemos los acuerdos vascos, que yo creo que nos van a helar la sangre. Es que dentro porque, ojo, con el PNV se han ya puesto encima de la mesa. Te voy a decir dos de los acuerdos vascos que la gente, nuestra sociedad no los conoce, que es el tema de romper lo que es la Caja General de la Seguridad Social. Esto es una barbaridad. Exactamente. Pero otra cosa que es muy importante, que figuran dentro de los acuerdos, que las leyes que se hagan en el Estado español, los vascos las asumirán si lo creen conveniente. Así está expuesto en los acuerdos. O sea que hay una ley que es guardia general para el Estado español, y los vascos, si no lo creen conveniente, no será aplicada en el País Vasco. ¿Saben lo que están diciendo? Sí, que aparte de eso, que dentro de menos de 2 meses tenemos aquí al traidor golpista de Puigdemont, ¿eh?
Ah, claro, bueno, eso dalo por descontado, ¿no? Lo que pasa es que aquí va a haber, yo creo que en 2 meses no va a ser, no le va a ser posible, afortunadamente para nosotros y desgraciadamente para él, porque yo creo que lo primero que se va a plantear es la cuestión de inconstitucionalidad por el Tribunal Supremo o por el juez mismo que lleva el tema del Puigdemont, para que el tema no se pueda aplicar lo que es la ley de amnistía. Por lo tanto, no se puede acoger los beneficios de la ley de amnistía y eso puede durar por lo menos 6 meses. Vale, ¿y qué va a hacer el Partido Popular en el Senado, donde hay mayoría absoluta? ¿Va a tramitar o no va a tramitar? En el Senado ya ha tramitado como primera medida, que es lo que puede hacer, que es que las leyes, tú sabes que las leyes, y hasta ahora nunca se había discutido, las leyes que por trámite de urgencia, que se tarda en hacer 15 días, entonces el Senado nunca había puesto ningún pero. Pero claro, leyes promulgadas por el gobierno, no leyes promulgadas o proposiciones de ley del grupo parlamentarios. Las leyes de los grupos parlamentarios no pueden ser en ningún caso por el trámite de urgencia. Y eso es una falsedad dentro de los reglamentos, tanto del Parlamento como del Senado. Lo que ha hecho ahora el Senado es, un momento, las leyes que vienen del gobierno sí pueden ser tramitadas por trámite de urgencia con recorte de los tiempos, pero las leyes de los grupos parlamentarios nunca son urgentes. Usted va a hacer una ley, pero nunca es urgente. Por lo tanto, hará el trámite personal. Por lo tanto, allí se va a tardar el trámite de esa ley en el Senado 2 o 3 meses. Muy bien. Esa es la primera medida dentro del Senado que lo puede hacer porque tiene mayoría en la mesa del Parlamento para corregir. No para corregir, no había ni falta ni corregirlo, sino simplemente, eso es obvio totalmente esto, ¿no? Pero lo ha matizado en el reglamento del Senado para que esto no se pueda hacer. Querido Payo. No, habla. Sí, no sé si hablo yo, que no... Payo aún no... Le he cedido mi puesto. Venga, mira que tú te vas en un ratito, me dijiste. Gracias, Payero, muchas gracias. Bueno, vamos a ver, mecanismos de defensa, un Estado de Derecho como hasta ahora era España, los hay. La cuestión es que hasta dónde este individuo Sánchez es capaz de llegar, ha roto ha roto parte de esos mecanismos de defensa. ¿Por qué los ha roto? Pues bueno, pues porque si tenemos, por ejemplo, a un conde Pumpido en el Tribunal Constitucional dispuesto a negar cualquier evidencia de anticonstitucional si ésta desfavorece los planes de Sánchez, pues evidentemente el Estado de Derecho está roto por ahí. Pero es tan importante que para que otros tribunales, para que incluso sin ir más lejos, las fuerzas del orden público diga hasta aquí no vamos a llegar, porque no vamos a agredir, no vamos a atacar a la ciudadanía que solo sale a la calle para defender nuestra libertad y nuestro Estado de Derecho y nuestra patria. Jesús, déjame un inciso, por favor, déjame un inciso. Vídeo escalofriante de ayer en la noche, 7 chavales parados en la calle con sus banderas nacionales y un grupo de 10-12 UIPs con los fusiles cargados con las pelotas de goma, los chavales abrazados entre sí, de verdad que parecía que hay un fusilamiento tal cual, y la policía empezó a disparar pelotazos de gomas y ellos les rebotaban en las banderas, en el cuerpo. Ese vídeo debería ser viral porque no hay derecho. Sí. Perdóname, Jesús. Sí. Es que ese vídeo, otro vídeo en el que un policía nacional le da una patada a una bandera nacional que se ha caído al suelo porque tienen ahí sujeto a un manifestante, y le da una patada y la arrincona la bandera, la arrastra por el suelo y la arrincona hacia una especie de quitamiedos de estos que hay hormigón en las calles a veces. Bueno, pero a lo que iba, es decir, es muy importante que la ciudadanía siga saliendo a la calle, siga manifestándose con claridad, y los políticos que están en contra, que son hoy más que nunca, pueden ser líderes de una parte de la nación, pero también aquellos líderes de la ciudadanía, como esta chica que ha salido, que tú comentabas antes. Cada uno de nosotros en nuestras conversaciones, en las redes sociales, en este programa de radio, etcétera, manifestemos la importancia de negarnos a la tiranía, de negarnos y ir a por todas. ¿Por qué? Porque, como bien decía esta chica en el discurso, si en este momento cedemos y ya este tirano consigue tener las riendas a lo venezolano de España, entonces
la situación será muchísimo más grave y muchísimo más difícil de revocar, muchísimo más difícil de retroceder. Ahora es el momento, y el momento es no dar un paso atrás. Ni un paso atrás, Payo. En ningún momento, en todos los sentidos. Y la desobediencia civil hay que ejecutarla. Es decir, no me da la gana de que usted me diga que yo me vaya de aquí porque a usted le están dando órdenes desde Marlaska o el que le sigue a Marlaska desde el Ministerio del Interior. No me da la gana, aquí me quedo como esos chicos a los que tú antes señalabas. Porque de esa manera también aquellos que tienen capacidad, aquellos jueces que tienen capacidad del Tribunal Supremo o algunos que aún puedan quedar nobles, que puedan quedar honrados, honestos en el Tribunal Constitucional, digan, hasta aquí hemos llegado. Cuando vean que la ciudadanía sigue saliendo a la calle, cuando vean que hay una huelga general, cuando vean que España entera es un clamor contra este criminal y contra sus pretensiones. Entonces, esta gente que tiene capacidad, esta gente con autoridad, fiscales, jueces y mandos de la Policía Nacional que digan, hasta aquí hemos llegado, yo no voy a masacrar a esta gente que está defendiendo España. Eso es muy importante, porque la ciudadanía es quien va a hacer mover conciencia y sobre todo va a sacar del letargo a muchos cobardes que ahora mismo podrían hacer cosas y no las están haciendo. Gracias, Jesús. Ahora seguimos. Vamos a dar paso a nuestro coronel. Mi coronel de infantería, ¿Cómo la lo ves? fe en la victoria, optimismo y la moral siempre alta. Pero ya esto me está tocando a mí de manera seria. ¿Por qué digo esto? Pues porque, hombre, todo esto que ayer yo le pongo un 8,50, un 10 no, lo de ayer un 8,50. Pero hemos tardado 5 años. Yo le pongo el 10 después, que estuvimos en Ferraz. Perdón, en la sede del PSOE. Hemos tardado 5 años. ¿Qué pasa? Que ahora ha hecho la chorrada de la amnistía y pacta con un prófugo. ¿Pero qué ha hecho? Un señor que al día siguiente de haber dicho hago elecciones ya nos engañó. Un cunfraudo que hizo trampa en sus estudios. Un señor que ha ido cambiando, que ha puesto los peores ministros en aquello que era pulcro. El ejército, la Guardia Civil, la Policía Nacional. Y se lo están cargando. Y hemos aguantado tanto. Pues de ahí mi pesimismo. Ahora la ley de la amnistía, pero eso es lo de menos. Lo de menos es eso. Porque con esta ley de amnistía, ya verás tú, pues todos los presos a la calle. Como han sido corruptos, han robado, han malversado, sedición, traición. Y los que están en la cárcel, hombre, si esos no salen a la cárcel, bueno, entonces es la Revolución Francesa. Y segundo, sí, hay una cosa... Ahí tiene a todos sus amigos, ¿no? A Laura Borràs, al clan Puyol, a Gonzalo Boyer, Emilio Revilla. No digas nombres porque son todos. Sí, porque el culpable... Pero que nos vamos hasta la época de Puyol, digo. pero hay que... Terroristas de Terra Llure. Pero espera. Es que hemos tardado mucho. Y a mí ahora la juventud muy bien, pero es que hemos tardado mucho. Y yo... Este gobierno que le hemos dejado tanto, me imagino que pensará que esto es flor de un día y nos vamos a cansar. Y estará preparándose triquiñuelas con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para reventar. Y procurarán que haya algún accidente gordo para echarle la culpa a la ultraextrema derecha. ¿Cómo ha permitido la derecha que esta gente del gobierno, políticamente, bueno, no quiero poner adjetivos, que está con extrema derecha, extrema derecha, ultraderecha, ese mantra, y no salieron ya, ¿qué coño extrema derecha? Ustedes sí que son extrema izquierda, con los comunistas. Y después te digo una cosa, el culpable no es el presidente, culpables son el presidente, el puñado de ministras, todo, un gobierno, un trigobierno que se lleva mal y después todos los votan. ¿Cuántos socialistas habría ayer manifestándose en España contra el gobierno? Eso es lo que quiero saber. ¿Algunos sabían?
no mucho. Pallero, No mucho. yo estoy totalmente de acuerdo contigo y hay que hablarlo con nombre. ¿Cómo es posible que los diputados de Castilla-La Mancha voten sí a este desarme de lo que es la economía y el desarme social y de decisión de Castilla-La Mancha para llevárselo a Cataluña o al País Vasco? ¿Y cómo los diputados de Extremadura, que están pagando todo, incluso no tienen ni tren de alta velocidad porque los engañaron hasta esa cuestión, resulta que todavía voten que sí a un señor que los engaña continuamente y les está mermando los recursos económicos de su región para llevarse a Extremadura y sus limitaciones para llevarse al País Vasco y a Cataluña? ¿Y por qué los diputados que están en Andalucía o los diputados que están en Aragón no se rebelan contra un dictador ya manifiestamente hecho? Porque ya no es una teoría que eres Sánchez. Sánchez ya se define por sí mismo, continuamente, por lo que dice sus contradicciones. Manolo, te olvidas, que ayer me preguntaban mucho en mis redes sociales, te olvidas de Coalición Canaria, ¿eh? Bueno. Ahora nos venimos a Canarias. Ojo, Yo termino con otra frase. Y otra cosa que es un mantra que lo llevo diciendo, pues no sé, últimamente un mantra. Yo no sabía que un presidente de un gobierno tenía tanto poder. Yo me creí que había un organismo superior que si usted no puede hacer eso. Sí, tiene razón. Durante 5 años tiene la justicia en sus manos. El poder ejecutivo es suyo. El poder judicial ya vemos dónde está. Y Europa lo que está permitiendo. Y el legislativo de él. Perdona. Y el poder legislativo no solamente es de él, las Cortes Generales. Bueno, el Congreso, el Senado, gracias a Dios. Pero el Senado bueno, gracias a Dios sí vale de algo. Pero a lo que voy más importante, el poder ejecutivo es él. La fuerza y tal, él los manda. Igual que tenemos al Senado si vale de algo, también tenemos a nuestro querido rey si vale de algo, ¿no? Espera, y eso es otra discusión que tenemos aquí. No, y termino con los 3 poderes. Y el poder legislativo, que son las Cortes, que le apoyan a él, porque es que lo ha anulado. Lo de Marruecos, el Sáhara con Marruecos, y esto de la amnistía, lo ha anulado el poder legislativo. Lo de Marruecos, lo esto y lo otro. En Europa empieza a haber voces, ¿eh? Entonces, yo no sabía que un presidente avieso como este tenía tanto poder. Y así llevamos 5 años. Jesús, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas de esto, Hemos Jesús? reaccionado muy tarde. Sí, bueno, opino exactamente igual que Pallero y que Manuel, ¿no? Que coincidimos, porque es que si tú eres un hombre honrado, si tú amas a tu patria, si a ti te preocupa y te ocupa la libertad de los españoles, no caer en las garras de todos aquellos tiranos con los que Sánchez está llegando a acuerdos. Si tú evidentemente tenemos que estar de acuerdo. A mí lo que me sorprende muchísimo es la pusilanimidad de Feijóo, esos discursos que le vengo escuchando. Ahora está pidiendo elecciones, pero ¿qué narices elecciones? Vamos a ver, lo que no se puede permitir con las leyes en la mano, con la Constitución en la mano, es que un sujeto como Sánchez llegue al poder a través de estos pactos del diablo, pactos de la mafia más mafiosa de Sicilia, ¿no? Es decir, el Partido Popular y Vox tienen, el Partido Popular ganó, fue el partido que ganó, Sánchez quedó el segundo, y de una manera honrada, sin pactar con el diablo y con los enemigos de España, él no puede hacer gobierno, pues tendrá que asumir que ha perdido, y bueno, y que la derecha en España gobierne como han dicho a las urnas. Y a partir de ahí, déjate de historia de pedir elecciones nuevas, porque sí, se puede ir a elecciones nuevas, pero desde luego, esto es lo primero. Y a mí, efectivamente, que está diciendo Pallero, a mí me resulta sorprendente que en España, pero esto es consecuencia de la Constitución que nos dimos en el 78, claro, con infinidad que hace agua por todos lados, claro, sobre todo cuando reconoce, no sé por qué, una diferencia entre las autonomías, las regiones históricas, pero qué
iba a decir qué coño, pero no lo voy a decir. Sí, dilo, hombre. Bueno, pues ¿Qué coño no, tiene que ver unos con otros? ¿Por qué unos son históricos y otros no? ¿Qué nacionalidad, qué región es más histórica con respecto a las demás? ¿Cataluña, Vascongada, con respecto a Castilla-La Mancha, o con respecto a Castilla, la Nueva Castilla, la Vieja Andalucía, Canarias, Galicia, Navarra? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Pero cómo es posible que cayésemos en aquello? Y a partir de ahí, con esa enorme, mucho más que ambigüedad, vienen muchísimos problemas. Y los problemas es que las oligarquías independentistas de Cataluña, de Galicia, de Vascongada, sobre todo, bueno, Galicia está en otro orden, pero esta gente que además con este sistema electoral que tenemos absolutamente irracional, en la que en unas zonas unos señores tienen por cada voto, o sea, un voto vale 4 o 5 votos que en otros lugares, no por las circunstancias que sabemos. Resulta que España lleva siendo los gobiernos, diferentes gobiernos, con PP hizo lo mismo, tiene que estar pactando con partidos que quieren romper la unidad de España para llegar al poder, para llegar a gobernar. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Si lo primero que habría que hacer es ilegalizar a esos partidos que quieren romper España. Ese ya fue un error irremediable y en el cual no hay marcha atrás. Manolo quería intervenir. Sí, bueno, yo quisiera centrarnos en la realidad que tenemos, porque en el tema de los precedentes que ha habido hasta partiendo por la propia Constitución, ¿no? La Constitución fue un éxito mundial. La Constitución del 78 fue un éxito de España mundial, que después de una dictadura de 40 años se llegase a una completa con digamos una coincidencia de los partidos más de izquierdas, más de derecha, de todos lados, para llegar a que España debe de caminar en paz. Esa era, y hemos caminado en paz durante 40 años, ¿no? Y ha sido una prosperidad para España. Pero escúchame. No, me debe escuchar un momentito para el tema, ¿no? El tema de que esa Constitución, para mí el tema del reconocimiento de las autonomías históricas es intrascendente, pero aquello fue una sesión que se hizo, porque no es un problema para nada, porque en la República ya estaban constituidas la autonomía de Cataluña y el País Vasco y Galicia. Por eso se dijeron históricas para introducir ese factor y ellos contribuyesen también con su voto a la votación de la Constitución. Y eso no costaba nada al resto de España. Sí costaba, para mí... No te compres ese discurso, Manuel. No, eso fue así, y lo puedes comprar pero podríamos tener Constitución o no haber tenido Constitución, y haber triunfado en la vía rupturista, que había muchos grupos todavía por la vía rupturista, y no sabe dónde hubiéramos acabado, ¿no? Y aquello fue un triunfo porque estamos 40 años disfrutando de esa Constitución sin problema. Lo que nadie podría pensar en aquella Constitución Manolo, es que hubiese una persona... Sin problema, tenemos 1000 muertos encima de la mesa y tenemos un golpe de Estado. Pero eso fue desde antes, eso fue con Franco, cuidado, ya antes de la Constitución. Antes de la Constitución. Vamos a ver, los asesinatos de la ETA fueron la ETA estaba ya funcionando en el año 60 y pico. Se creó, pero y los muertos empezaron desde el año 70. Pero un momento, yo creo que si nos volcamos en el debate de Constitución, Constitución no es lo adecuado. Estamos hablando de lo que nos está ocurriendo en este momento. Os pido que nos centremos, porque eso es otro debate muy largo y que a lo mejor podemos dedicar un programa a ello. Pero por favor, centrémonos en el problema, Jesús. Mire, que yo me tengo que ir y así le favorezco a usted. Pero yo quería decirle dos cosas. Hablamos de Canarias, dije que lo íbamos a dejar para... No entiendo cómo el Partido Popular y Coalición Canaria aceptan esto o tal, lo digo. Miren ustedes lo que le da el gobierno, hablando en metálico, no la ideología, hablando en metálico, lo que le da el gobierno Sánchez a Cataluña, 45.000 millones. Los trenes que le da al País Vasco. Nosotros tenemos un tranvía de 7 kilómetros. Ya simplemente por esa cuestión económica deberíamos de dejar. Entonces, para mí ha sido una sorpresa, que creo que el Partido Popular con Manuel Domínguez, que me parece una persona y tal, va a perder muchos votos, y por supuesto Coalición Canaria. Y ya me voy para aclarar que nos va a ganar el PSOE. Y ya me voy para aclarar que cuando yo digo la moral baja y el optimismo, me refiero en plan político, porque gracias a Dios, militar y ciudadanamente
tengo siempre el optimismo, que espero no perderle, la moral alta, pero políticamente está. Y termino con esta pregunta. Venga. Hablando de lo que ha habido de la izquierda y de la derecha, de las triquiñuelas y el papanatismo. Con esta pregunta, ¿se imaginan ustedes si el hijo de Feijóo hubiera hecho lo que ha hecho el hijo de Conde Pumpido? ¿Qué hubiera pasado en España al día siguiente? Eso es parte de la mafia y del sistema en el que estamos, con lo cual imagínense ustedes esa pregunta, el hijo de Conde Pumpido, el hijo de Feijóo. Imagínense ustedes. Bueno, querido Señores, coronel, por gracias por tu intervención. Jesús, te quedas en la mesa con Manuel, Sí. que el coronel se nos retira, que tiene que irse a un compromiso. Muy bien. Así que, bueno. Pues adiós, Payero, muy bien. Bueno, gracias, Payo. Venga. Mira, yo dado que efectivamente son tiempos en los que no vamos a darle ni un átomo de oxígeno a la izquierda que nos está llevando a la ruina, vamos a centrarnos, en efecto, estoy de acuerdo contigo, en lo que está pasando y no vamos. Y en lo que nos une, Vamos a hablar de lo que nos une y no de aquellas cosas que nos pueden separar en este debate, ¿no? Pero, en fin, lo cierto es que hemos llegado a una situación que tiene que ver con que una sociedad española, en una parte importante, no en toda, lleva viviendo en una situación idílica, pero que ha ido desapareciendo. Y cuando digo idílica me refiero a que ha habido una situación generalmente boyante económicamente, pero para una parte de la sociedad, no para toda, porque ha habido una gran parte otra parte de la sociedad que lo lleva pasando muy mal hace muchísimos años. Y ahora, mira, y os voy a decir una cosa, a mí me sorprende cómo es posible que la provincia y el diario y el Día haya sacado un titular hace un par de días diciendo que más o menos, porque más o menos lo dicen los dos al mismo tiempo, ¿no? Lo mismo, que en Canarias se empobrece, pero es feliz o algo así, ¿no? Claro, y digo, pero... Sí, eso me suena a Agenda 2030, no tendrás nada de ser feliz. Por supuesto. Eso yo me eché a reír, ¿no? Cuando vi ese titular ayer, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Sí. Claro, pero lo que sucede con esto es que a lo largo de estos años la ciudadanía en general se ha ido amansando, ha ido perdiendo el espíritu de defensa de nuestros principios judeocristianos, de nuestra España nacional, de nuestra España que no solamente debe salir a la calle con las banderas cuando gana España un mundial de fútbol, sino cuando sencillamente queremos celebrar el 12 de octubre o etcétera, cualquier otra celebración nacional. Eso se ha ido perdiendo. Y entonces, ¿qué sucede? Que menos mal que los cachetones que nos están dando están despertando una parte de la sociedad, ¿no? Pero insisto, es fundamental que no decaiga este espíritu que empieza a renacer. Bueno, es que realmente, antes estábamos hablando aquí, bueno, que hablaba del voto, no es el voto del PP de Canarias, ni muchísimo menos a la investidura de Pedro Sánchez, ¿no? Ni muchísimo menos, sino yo creo el voto de Fernando Clavijo, en este caso de Coalición Canaria. Creo que es totalmente inasumible, y es un tema que, bueno, para mí es que no me entra en mi mentalidad política, que es muy pobre, muy lenta, muy eso, pues no me cabe de ninguna manera, ¿no? Que pueda ser este error tan tremendo. Primero votar al Partido Popular y ahora venderse de esta manera a un señor que, vamos a ver, ¿qué ha provocado en España? Ha sido la reacción jamás pensada. Yo jamás pensé que llegásemos al nivel de reacción de las instituciones españolas. Nunca jamás en democracia de la derecha. Más de 150 asociaciones de todo tipo, de asociaciones de todos los jueces, incluso los de izquierdas, ¿no? Las asociaciones de fiscales, los colegios profesionales, los despachos de abogados más importantes de España, todas las centrales patronales, la Guardia Civil, los centros diplomáticos, los juristas, los manifiestos de los juristas, más de 300 juristas de máximo prestigio, los máximos sistemas periodísticos de España, reaccionando contra esta política de Sánchez.
y que venga, y que yo le doy el voto porque considero que es bueno para gobernar España un señor que para gobernar España se une con los separatistas independentistas que quieren destruir España, con los comunistas que quieren destruir España, Europa y el resto del mundo, y se quieren reunir precisamente con estos grupos terroristas que han estado masacrando y matando a españoles inocentes durante tantos años, ¿no? Y que tienen como premio es el gobierno que tenemos, y que haya todavía nadie que tenga un poquito de sentido común y de dignidad, un poco de dignidad personal, para permitir que España, el reflejo de España en el exterior, sea un gobierno de delincuentes, y que el gobierno de España haya tenido que arrodillarse en Bruselas a un delincuente reclamado por la policía, por la justicia española, a decirle, por favor, dame tus votos para yo gobernar España, y te doy lo que tú me pidas. El problema, Manolo, yo creo que es que partimos de una premisa errónea, que parece que es que estamos hablando de un PSOE. Bueno, el PSOE tiene la historia criminal como partido político más larga, y ya cuando tuvimos en nuestra guerra en el siglo pasado, el PSOE estaba al frente, y el PSOE está al frente ahora. El PSOE no es que esté dando concesiones, es que su fin es destruir nuestra nación, y él se está rodeando de los aliados, por lo que tú has nombrado, si quieres lo volvemos a repetir, que no hace falta, y está dándoles a cada uno lo que les está dando porque quiere estar en el poder, pero porque quieren lo que siempre quisieron: la destrucción de España, una España federal, una república, y es un momento. Entonces, yo creo que también debemos, nuestro giro de vista debe ser rápido y con reflejos, y darnos cuenta que no es que el PSOE esté vendiendo a cuenta de 7 votos, no, de 7 votos, es que el PSOE está siguiendo su estrategia, y ellos quieren llegar a donde estamos llegando. En efecto. Es que a mí a veces escucho a gente bien intencionada que dice, ¿cómo es posible que no reaccione el PSOE? Bueno, vamos a ver. Como tú bien decías, la historia del PSOE es una historia de sangre, porque si nosotros leemos los discursos de Largo Caballero en el 36, en el 34, en el 35, esos discursos que levantaban a la gente de los campos y a los que ellos llamaban gente obrera en contra del poder, o sea, en contra del gobierno de la derecha, y además anunciando que si no ganaban las elecciones se irían a la guerra civil. Sí, y le levantaron la cabeza a Calvo Sotero. Hombre, y le levantaron la cabeza. Y no se le levantaron a Gil Robles porque Gil Robles... ¿Por qué no estaba? Porque es que no estaba en la casa esa noche, claro. Pero al margen de aparte de todo eso, lo cierto es que nosotros escuchamos, no sé, a ver, yo escucho a Felipe González, escucho a Alfonso Guerra y digo, pero vamos a ver, si vosotros fuisteis los que pusisteis esta semilla envenenada en este vaso de agua. O sea, es que de aquellos polos viene estos lodos, es decir, esto ha ido gradualmente. Y cuando Zapatero, después de aquellos atentados en Atocha y demás, tan turbios y tan ocultados, lo que hay detrás de todo esto, pero bueno, otro discurso y otro debate, ya puso los cimientos perfectos para que llegara después este descerebrado criminal, se llama Pedro Sánchez, y hiciera lo que está haciendo, ¿no? Pero es que además nos encontramos con otra circunstancia, y es que durante el gobierno de Pedro Sánchez, pero también con el gobierno de Rajoy y también con el gobierno de Zapatero, se ha ido incrementando una situación mundial que es el pretender implantar la Agenda 2030. Y para establecer la Agenda 2030 en Europa hay que crear desestabilización. Y esa desestabilización en España se le ha puesto a huevo Zapatero a los que están dirigiendo la Agenda 2030, los objetivos de la Agenda 2030, ese nuevo orden mundial, ese nuevo orden criminal mundial, ¿no? La primera reunión que tuvo Pedro Sánchez, después de una manera ilícita, de una manera puede ser legal, pero desde luego en absoluto honesta, de llegar al poder en aquellas primeras, con aquel famoso asunto de Rajoy en el Parlamento, en su ida al bar, etcétera. A partir de lo primero que hizo él fue reunirse con George Soros, y a partir de ahí Sánchez está siguiendo la agenda que George Soros le ha marcado, porque al fin y al cabo George Soros es uno de los grandes urdidores de toda esta, no propiamente de la Agenda 2030, sino de saber nadar saber nadar en este mal revuelto, ¿no? Porque George Soros desde hace muchísimo tiempo tiene como objetivo acabar con Europa y fundamentalmente acabar con quien fue un líder europeo, un líder mundial, precisamente por su origen
judío-cristiano y por la defensa del cristianismo y el haber evitado que España no fuera, por ejemplo, que Europa entera hubiera sido un gran sultanato musulmán. Manolo quiere comentarnos algo, Jesús. Perdóname, que no tenerte a ti aquí presente es más complicado. Lo que pasa es que estamos a veces, como conocemos qué es lo que falta en Concorde en general. Nosotros conocemos la historia, tú ya veo que tú también la conoces exactamente bien, todo lo que lleva la trayectoria de España, ¿verdad? Tanto la Segunda República como lo que son la Agenda 2030 y como son las intenciones del nuevo sistema. Ya no va a ser el nuevo sistema revolucionario de la sangre, ¿no? Es el sistema ideológico que nos está metiendo para introducirse en las sociedades de libres, ¿no? Para implantar su ideología, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo realmente, y eso a través de la agenda 2030. Estoy totalmente de acuerdo, quizás, ¿no? Manolo, quizás eso sea un reflejo de lo que está pasando en España. Claro, porque se está provocando, se está apoyando por el tema. Pero yo tengo un poco de esperanza, por una parte. Mira, el Partido Socialista francés ya terminó, ¿no? En Grecia terminó el Partido Socialista. En Italia terminó el Partido Socialista, ¿no? Esto significa... En Portugal acaba de dimitir el Portugal, mira lo que acaba de decir en Portugal, que lo estaba haciendo por bien, corrupción. Por corrupción. Pero mira lo que es la cuna del socialismo, que es, por ejemplo, Suecia, por ejemplo, con los Palmes y toda aquella... Es que ahora viene el socialismo, ¿no? Siglo XXI, que estamos hablando de un socialismo, comunismo, narcocomunismo. Exactamente, ¿no? O sea, que el que viene desde Cuba, Venezuela. Tema. Y lo que antes hablábamos, por ejemplo, de Largo Caballero, ¿no? Largo Caballero, un tipo totalmente, que fue héroe de los socialistas, pero fue el propio Stalin. Le dijo a Largo Caballero, relájate, calma, pues, con esas calma, checas. Cuidado, que por ahí no vamos a triunfar, cuidado con esto, que vamos a asustar a la gente. Fíjate lo que era Largo Caballero, lo que tuvimos que soportar. Y lamentablemente, Partido Socialista. Y lamentablemente tenemos ahora un discurso de un señor que no tiene el más mínimo reparo en de decir hoy que es blanco y al minuto decir que es negro, cualquier situación, y hay gente que le sigue en el discurso de esta forma. Estamos realmente sometidos a un tema muy malo para España, ¿no? Nos quedan 2 minutos, última reflexión. Jesús, pero cortitas, ¿vale? De 1 minuto, o sea, sabemos que el tiempo no nos da para mucho, pero bueno, una pequeña reflexión final, por favor. Bueno, pues la reflexión final es que tenemos que seguir adelante con todo lo que hemos dicho, no ir para atrás, salir a la calle, no caer en eso o sea, no ceder ni tampoco asumir esto que dicen, no es que un grupo de exaltados, no sé qué, a ver, los exaltados los está poniendo ahí el interior, los está poniendo Sánchez y lo está poniendo Marlaska para que rompan estas manifestaciones. No son exaltados, puede haber alguno no, pero quienes rompen estas manifestaciones son gente pagada por el Ministerio del Interior. Y por último, en estas próximas manifestaciones, que ahora va a haber en Madrid la semana que viene, por favor, los organizadores que encarguen, que se gasten un dinero en hacer un buen documental, un reportaje desde el aire, buenas imágenes, que eso lo vea toda España, porque las televisiones no lo van a dar, pero están las redes sociales y algunas televisiones, como el Toro Televisión, por ejemplo, que sí las daría. Entonces, aprovechemos que esa gente sale a la calle con la bandera de España y por España, y que todo lo que ahí se vea después se difunda hasta el último rincón de España, que no se quede enterrado. Gracias, Jesús. No, yo creo que el mensaje más importante que tenemos en estos momentos es luchar con todas las fuerzas de nuestra energía de la palabra y nuestra energía del mensaje y de participación antes de la investidura para que no se llegue a efecto de la investidura. Lo que tú decías antes del tema de la convocatoria de elecciones, hoy por hoy no hay más solución que nuevas elecciones para poder romper este ciclo, sino el tema que va a gobernar Sánchez y va a gobernar durante 4 años, que España lo va a pagar muy caro y todos los españoles. Bueno, queridos amigos, contertulios, queridos oyentes, antes de cerrar este programa, quiero que en este programa se dé voz a quienes sufren el azote del terrorismo también. No nos olvidemos de Alejo Vidal Cuadras. Ahora mismo está, gracias a la suerte y a sus reflejos, porque si no estaríamos ahora en un funeral. Está recuperándose las graves heridas que le han producido no se sabe quién,
queremos que si fue un atraco, que si fueron los iraníes, que si tal, vamos a centrarnos, vamos a ser consecuentes, vamos a pensar que fue el día en el que se produjo el pacto, vamos a pensar que llegaron 2 individuos y le pegaron un tiro en la cabeza y que ha sobrevivido milagrosamente. Entonces, no descartemos ninguna hipótesis ya, porque para eso ya tenemos a los medios palmeros que ya se encargan de hacerlo. Tengamos mucho cuidado, tengamos mucha precaución. Estamos en un momento muy complicado, no obviemos ese atentado que se ha producido hace unos días y hablemos de ello y no lo dejemos en un cajón, porque si no estaremos cometiendo, yo creo, un grave error. En efecto, totalmente de acuerdo, Alfonso. Insto a las instituciones. Estamos en un momento en el que en estas últimas elecciones el PP y Vox han conseguido tener el control de instituciones, de comunidades, de ayuntamientos que antes eran perdidos, eran socialistas podemitas. Desde ahí, desde la sociedad civil, desde las instituciones y sin partidismos, con unas únicas siglas que son España, unámonos todos, salgamos a la calle, orientados por nuestros jóvenes también, que nos están dando ejemplo en este momento, y sobre todo tengamos en cuenta que tenemos enfrente al peor comunismo, al peor socialismo del siglo XXI, a los golpistas, y no nos olvidemos que todavía van a dar mucho que hablar, a los terroristas y asesinos de Bildu y ETA, que todavía no sabemos qué pactos y qué miserias vamos a descubrir de este felón, de este traidor que nos ha llevado a este momento que en España es crítico y en el cual yo pido ni un paso atrás. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Siempre viva!